Si tienen audio y están visualizando la presentación en sus dispositivos. Buenas noches, doctor. Sí, doctor, sí se escucha y sí se mira. Excelente. Voy a pegarme un ratico. Bueno, chicos, entonces, vale, en principio yo creo que ya tenemos quórum para arrancar, sí, hay como más de 30 personas, sí, perfecto, vale. En principio, excusas por haberles corrido tanto esta clase, estaba pendiente de la semana pasada y agradezco muchísimo la disposición de haber encontrado este horario para adaptarse a mi necesidad, porque son ustedes los que me están colaborando para ello. Entonces, gracias y bienvenidos pues a esta que es la última clase del primer corte. Y recordar como aviso parroquial que el jueves, es decir, pasado mañana, hacemos la evaluación. Con el grupo pasado tuvimos la oportunidad de hacer el día de ayer. No hubo ningún inconveniente, salvo hasta el momento conozco de 2 personas que tuvieron problemas de internet y no pudieron terminar y enviar el cuestionario, por lo tanto, la oportunidad con ellos es repetirlo junto con ustedes. Les agradecería que no tengan problemas de internet ustedes porque ahí se vuelve la cosa más compleja. En términos generales, los resultados están muy variables, pero la tendencia es a que desarrollaran un muy buen examen y pues eso es lo importante, ¿no es cierto? Esperando pues que haya sido cumplido el examen en las mejores condiciones éticas. En últimas, a la final de cuentas, yo soy un convencido de que el conocimiento, más que conocer algo, uno debe gestionar su conocimiento. Y en esta era digital, si no logramos gestionar el conocimiento, no podemos pretender que todo va a estar en la memoria. Entonces, hay cosas que definitivamente deben estar en la memoria y no pueden salirse. Pero si al menos yo logro gestionar mi conocimiento, puedo enfrentarme a la consulta que tengo enfrente mío entrando a una página que me solucione específicamente esa respuesta y lograr enfocar un diagnóstico. Entonces la idea es fusionar el olfato clínico que ustedes desarrollarán en su carrera con la pericia tecnológica para poder aprovecharlo. La premisa es básica. Lo importante no es la información que nos llega ni el conocimiento que nos llega, sino saber gestionarlo. Y esa creo que es tal vez de las cosas más importantes que ustedes deberán desarrollar en su pregrado. Entonces, siendo así, pues para resumir lo que estoy diciendo, que el chancuco está permitido en la virtualidad, pues sí, claro, cómo se controla el chancuco en la virtualidad, ¿no es cierto? Pero la idea es que ustedes sepan gestionar muy bien su conocimiento y sepan ubicar en dónde conseguir ese tipo de respuestas que necesitan. Ahora, este es un examen, pues, examen sencillo. El examen importante es el que se enfrentan diariamente con sus pacientes en su práctica diaria. Ese es al que deben apuntarle. Este examen a la final no pasa de ser un acto de valoración nada más. La mejor nota es la que viene después. Bueno, sin más ánimo de parecer papá regañón, entonces arrancamos con nuestra última clase, que es una clase muy chula. Y una clase muy corta y muy provechosa. A ver, esperen, comparto. Listo. Ahí arrancamos. Entonces, vamos a hablar acerca de meninges del encéfalo, médula espinal. La clase la habíamos dejado con vascularización, tanto venosa como arterial, pero por la densidad de los temas, consideré oportuno que la parte de vascular arterial específicamente se ha dejado para una clase única. De ahí que veremos la posibilidad de avanzar en meninges y hablaremos la generalidad del sistema venoso, que es súper cortico y recontra fácil de identificarlo, al menos pues para lo que en pregrado nos interesa. Arranquemos entonces con una conceptualización de meninge. Desde tiempos hipocráticos se define a través de los prefijos menings, que es una membrana, ¿no es cierto? Cualquier membrana.
Anteriormente, en los textos de anatomía clásicos, se utilizaba el término meninge para referirse a todas aquellas que recubrían, las membranas que recubrían otros órganos, entre ellos el testículo, las vísceras, el lobo ocular. Sin embargo, en la anatomía más contemporánea, ya más de contemporánea, cientos de años hacia acá, se dejó específicamente para las membranas que recubren el sistema nervioso, tanto central como la parte inicial del periférico, puesto que el lugar de donde salen los nervios craneales y nervios espinales es el lugar de donde emergen, tienen provisto una parte de meninge, de allí que también incluye dentro de esa protección. Pero en términos grandes y generales, las meninges recubren particularmente el sistema nervioso central y lo hacen a través de 3 capas específicas, que de afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, como ven reflejada en la imagen de la diapositiva. O de adentro hacia afuera, si así lo prefieren, pía madre, aracnoides y dura madre. No importa la forma como ustedes las mencionan, lo que sí deben mencionar es 2 cosas importantes. ¿Cuáles son? Que son 3. Y si están nombrándolas desde la parte más externa a la interna o de la interna a la externa. Fuera de eso, utilicen la mnemotecnia que quieran para aprenderlas. Particularmente la dura madre tiene una condición muy especial y es que ella está provista de 2 hojas de un tejido fibroso. Las 2 hojas de la dura madre se denomina la fibrosa, la lámina externa y la lámina interna. A esa lámina externa que estoy señalando con el cursor es la que guarda directa relación con la capa o la pared interna de la bóveda y la base del cráneo. Entre el hueso del cráneo y la dura madre está entonces el primer espacio virtual que se denomina el espacio epidural, es decir, está por encima de la dura madre. Y ese es el lugar en donde habíamos hablado previamente, puede ser asiento de colecciones hemáticas en los traumatismos, y cuando al decir que es un espacio virtual significa que está adosado, en condiciones normales está pegado uno al otro, y se vuelve real ese espacio virtual cuando una colección separa las 2 paredes y entonces se forma una cavidad como tal, pero en condiciones normales no existe tal espacio, de allí que se habla de una cavidad virtual que se vuelve real en presencia de una colección hemática dentro o cualquier cosa que lo ocupe, un tejido infeccioso, tejido purulento, pus, ¿no es cierto?, un empiema cerebral. Eso hace que esa cavidad virtual se vuelva real. Esas 2 capas de la dura madre, la que está en relación con el hueso, se denomina endostio. Si ustedes recuerdan, en anteriores clases tal vez mencionamos en la bóveda que la bóveda estaba recubierta de un tejido fibroso en su parte externa que es el periostio. Por lo tanto, el periostio, me voy a adelantar un toquecito en esta diapositiva aquí, el periostio, que es lo que va por fuera recorriendo la bóveda craneana y la parte de la base por su configuración externa, al entrar a través del agujero magno, inmediatamente se cambia su nombre a endostio. Y entonces el endostio es la lámina externa de la dura madre. Por lo tanto, lámina externa de dura madre, que es el endostio, al salir al exterior se convierte en periostio y de esa forma recubre toda la bóveda craneana por su parte externa y su parte interna. Sin embargo, la lámina interna, recordábamos que la dura tiene 2 láminas, la externa, acabamos de hablar de ella, y la interna es la que guarda relación directa con la víscera del sistema nervioso, específicamente con el cerebro. Por lo tanto, la lámina interna está en relación con la lámina que sigue abajo, que es la aracnoides. Y entre el espacio que se da entre la dura madre y la aracnoides, que también es un espacio virtual, se encuentra el espacio subdural. Si el anterior era el epidural, que estaba por encima de la dura madre, el que se encuentra por debajo es el espacio subdural, que también está representado o se vuelve real en presencia de colecciones, ya sean hemáticas o infecciosas en su interior. De allí entonces que habíamos hablado en nuestra primera clase, los hematomas epidurales y los hematomas subdurales. Por debajo de esta lámina interna está la aracnoides, que aquí se representa como una serie de fibras que forman una tela de araña, de allí su nombre, de aracnoides, es parecido a una tela de araña,
y debajo de ella la inevitable, la más íntima que recubre al cerebro, que es la vía madre, que recorre cada una de sus circunvoluciones y sus giros. De allí entonces que debajo, entre la aracnoides y la pía madre, se genera un espacio adicional, que es el espacio subaracnoideo. En conclusión, desde arriba hacia abajo tendríamos entonces, entre el periósteo y el hueso sería galeal, subgaleal, ¿no es cierto?, o aponeurótico. Entre el hueso y la dura madre, capa externa epidural. Entre capa interna de dura madre y aracnoides, subdural. Y entre aracnoides y pía madre, subaracnoideo. Facilísimo, ¿no es cierto? En esa imagen podemos apreciar en un corte coronal la disposición de esa dura madre, aquí señalada pues en verde, tanto sus láminas externa como interna, y particularmente nos muestra una representación esquemática de que ella tiende unos tabiques hacia el interior. Y esos tabiques grandes están denominados por este que estamos viéndolo acá, que es un tabique en forma vertical, que es la hoz del cerebro, ¿no es cierto? Y la división de este tabique hace que tengamos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. De allí entonces que en aplicaciones clínicas es importante recordar que si existe algo que aumente la presión dentro del cráneo, recordando que el cráneo es una cavidad que está cerrada y no tiene posibilidades de expansión en el adulto, esos tabiques se encargan de subdividir el cerebro básicamente en 3 compartimentos, aunque en algunos textos mencionan que 4, pero digamos que son 3 los compartimentos que son muy visibles. Un compartimento supratentorial y un compartimento infratentorial. ¿Qué divide el supra y el infratentorial? Esta membrana que la vemos aquí horizontal, que es la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo divide lo que está por debajo de ella, que son los elementos de la fosa posterior, particularmente el cerebelo y el tronco encefálico, y en la parte superior tenemos pues las estructuras diencefálicas, los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, la primera división supra e infratentorial. Y una segunda división también, la que divide el espacio supratentorial en 2 hemisferios, en donde se aloja el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. De esa forma tendríamos 3 compartimentos dentro de nuestro cráneo. Y es muy importante en aplicaciones clínicas eso, porque vuelvo y retomo la idea, en fenómenos de hipertensión endocraniana, donde el cerebro está completamente tenso dentro de una bóveda craneana rígida, es diferente medir la presión que existe en este compartimento, supongamos que este es el lesionado, a este que es el que no está lesionado. De allí entonces que cuando yo mido la presión intracraneal, debo recordar que es un reflejo en particular del lugar en donde yo la estoy midiendo. Y puede ser que el otro lado no necesariamente esté viviendo ese fenómeno de hipertensión. Eso es muy importante recordarlo cuando uno hace medición de presión intracraneal, dada la necesidad que haya generado eso, un traumatismo de cráneo, un hematoma intracraneal, cualquier cosa que esté allá adentro generando presión. El cuarto tabique, por así decirlo, es aquel tabique que está por debajo del espacio infratentorial, dividiendo parcialmente los hemisferios cerebelosos en un hemisferio cerebeloso derecho y un hemisferio cerebeloso izquierdo. Al no ser tan visible y no tan constante, pues no representa un elemento macroanatómico de relevancia. Sin embargo, pues al describirlo en los textos, pues nos debemos acostumbrar a que su presencia está. Dije 2 compartimentos grandes, supra e infratentorial, y el supratentorial en un derecho y un izquierdo, ¿no es cierto? Ahí serían 3 componentes grandes, y el cuarto componente si hacemos división del hemisferio cerebeloso en derecho y en izquierdo. Entonces, para estructuras de reconocimiento, esta que es la hoz del cerebro, que es el tabique vertical que establece la dura madre, y este que es un tabique horizontal que tanto va hacia la derecha como hacia la izquierda, que se denomina el tentorio. Si vamos con el de arriba, con el de la hoz del cerebro, este está representado por un borde que está adherido a la cara interna de la bóveda craneal en un surco que dejaba específicamente para ese menester, que es el surco del seno longitudinal superior. Y en la parte inferior tiene un borde libre. Ese borde libre está en contacto con una comisura que une los 2 hemisferios, que es el cuerpo calloso.
siendo el cuerpo calloso la estructura que permite la unión entre el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Pero ese borde libre adicionalmente genera un repliegue de dura madre y forma unos senos venosos, que son estructuras vasculares venosas, por lo tanto por ellas discurre sangre no oxigenada o poco oxigenada, y adicionalmente las estructuras de los senos venosos del cerebro no poseen válvulas. De allí entonces que al igual cuando miramos en lo de en la estructura venosa de las vértebras, el no poseer válvulas permite que el tráfico de cualquier tipo de partícula o elemento dentro de ellos sea más fácil dentro del cerebro, y eso indique también la posibilidad de desarrollar lesiones a distancia como las son también las metástasis o infecciones, que es lo más común. Si el repliegue de abajo del borde libre de la hoz del cerebro me da para el seno sagital inferior, el repliegue en la parte superior me da para el seno sagital superior. Estos dos senos van a confluir en unas estructuras transversales que las veremos más adelante, que son los senos transversos, que también son el repliegue de dura madre del borde adherido de ese tentorio a la bóveda craneana, entre el occipital y el temporal. Y el borde es el borde adherido. Y el borde libre, que se encuentra hacia el centro, permite el paso de las estructuras que están infratentoriales a supratentoriales, particularmente el paso de los pedúnculos cerebrales, para unir lo que está por encima del tentorio o de la tienda y por debajo del tentorio o de la tienda. ¿Vamos claros hasta allí o ha surgido algún tipo de inquietud que podamos ir solucionándola en este momento? Todo claro, doctor. Seguimos. Gracias, doctora, por su compasión en la respuesta. Seguimos entonces. En este corte coronal que podemos apreciar nosotros acá, podemos observar esta estructura que está aquí en el cursor, y es la representación del tentorio o de la tienda del cerebelo. Aquí aparece como tentorio del cerebelo. Recordábamos que hay una parte de ese tentorio que está adherido a la bóveda del cráneo, y el repliegue de esa dura madre en esa adherencia forma esta estructura triangular que se denomina el seno transverso. Lo mismo ocurre del otro lado, y en este corte coronal nos sirve para ver que el tabique vertical que se encuentra dividiendo los dos hemisferios cerebrales, en su borde libre, el repliegue forma un seno que es el seno recto. Más adelante de este corte, el seno que se va a encontrar es el seno sagital inferior. Esta imagen también nos sirve para hacer una ampliación de estos lugares, de esos orificios por donde salen estructuras nerviosas. En el agujero magno, por ejemplo, miramos que la dura madre tiene las dos capas, una interna y una externa. La externa se continúa a través y sale y se une con el periósteo o en el interior denominado endostio. Pero la lámina interna se encarga de recubrir más íntimamente a las estructuras neurales y específicamente a las emergencias neurales del cráneo, y también de la columna les hace un pequeño saco. Este repliegue de dura madre protege una pequeña porción de los nervios craneales y espinales, y luego ya esa emergencia es protegida solamente por estructuras mielinizadas, como lo habíamos visto anteriormente. En esta imagen simplemente recordamos lo que habíamos visto anterior. Las tres capas, dura madre, aracnoides y pia madre. La dura madre divide en dos tipos de capas, externa e interna. Entre la perióstica interna, en la interna y la aracnoide está el espacio subdural. Por encima de este estaría el espacio epidural. Por debajo del aracnoide estaría el espacio subaracnoideo. Y noten ustedes que hay una gran red de vasos entre la aracnoides y la pía madre, y todos estos vasos son los que en algún momento, por algún tipo de ruptura vascular, generan acumulaciones hemáticas, generándose entonces las hemorragias subaracnoideas de acuerdo a ese espacio que estamos nosotros entendiendo acá. En este corte coronal nuevamente vemos los mismos, el tabique vertical, que es la hoz del cerebro dividiendo los dos hemisferios, derecho e izquierdo,
el tabique horizontal que divide el tentorio en un espacio supratentorial y un espacio infratentorial. Y la comunicación entre los dos se encuentra aquí denominada incisura del tentorio, que son lugares que permiten el paso de las estructuras infratentoriales con las supratentoriales, específicamente los pedúnculos cerebrales o el tronco cerebral, pues en general. Ese es un corte cadavérico donde se aprecia exactamente lo mismo. Miramos la configuración supra e infratentorial y a esta se denomina tienda del cerebelo porque hace las veces de las tiendas de campaña o los lugarcitos estos para hacer, para acampar, que tienen un lugar más bajo, un lugar más alto y forma el lugar en donde habita aquí dentro pues, la estructura del cerebelo. Y el lugar que permite la comunicación entre el espacio infra y el supratentorial es este espacio subacuo aquí vacío que se denomina la tienda, perdón, la incisura del tentorio. Nuevamente en la misma imagen podemos apreciar entonces cómo el tabique central se une con el tabique horizontal y en esta unión es un lugar o un asiento común de ciertas tumoraciones derivadas de las meninges, denominadas meningiomas, y a estas se les denomina cuando están ubicadas entre la hoz y el tentorio, o la unión falco-tentorial. Falco hace referencia a la falx o la hoz del cerebro, falx, que creo que es un término latín, falx, y el tentorio. Entonces la unión falco de falx tentorial es exactamente esta esquina que se encuentra aquí, que es el lugar en donde se cambia la orientación del septo vertical con el septo horizontal. La meninge es una estructura vascular, es una estructura que requiere unas afluentes vasculares, es decir, necesita estar nutrida de algo. La que hemos mencionado en oportunidades previas era la arteria, las meningias, ¿no es cierto? Especialmente la meningia media. Pero no solo la meningia media es la que se encarga de irrigar las meninges del cerebro. La meningia es una de ellas. Y estas son ramas de arterias de mayor envergadura. La meningia es rama entonces de la maxilar, ¿no es cierto? La carótida interna también emite ramas que se encargan de irrigar la estructura externa de la dura madre. Lo mismo la faringe ascendente, la occipital y la vertebral. Si nosotros notamos la disposición que tienen ellas, pues es fácil entender cuáles son los territorios. La occipital y la vertebral darán ramas meningias pues, que irrigarán el territorio posterior. La maxilar y la faringe ascendente se encargan de irrigar con sus ramas meningias las estructuras laterales y anteriores y se deja también para las estructuras de la base de las meningias. Habíamos hablado que este recorrido de la meningia media tiene unos ramos anteriores y unos ramos laterales, los cuales aparecen o empiezan en la cara más anteroinferior, incluso el hueso parietal, en la unión con el temporal, en ese espacio específico anatómico, en ese punto cronométrico, que le denominamos terion, ¿no es cierto? El terion, que es el lugar donde lo utilizamos como territorio de referencia. Esa emergencia de esa arteria meningia media, al menos en su porción media, suele coincidir con una estructura que subyace a ella, que es el surco central, que divide por delante la corteza motora y por detrás la corteza sensitiva. De allí que es un muy buen espacio para recordarlo y revisarla, que la meningia media se encarga de dividir esos dos espacios. Habíamos hablado de esta compañera cuando las rupturas generadas ya sea por elementos traumáticos penetrantes o por aceleración, desaceleración, generaba fractura o lesión de esta arteria acumulándose sangre en el espacio epidural, pues es un espacio que queda por encima de la dura madre o entre la cara externa de la dura madre y la superficie interna de la bóveda craneana. Si ella está irrigada, también está inervada, y este es un punto muy específico de tener en cuenta. Fisiológicamente el cerebro no duele, de allí que se pueda hacer cirugía cerebral con paciente despierto, porque el cerebro
es muy malo el ejemplo. El cerebro yo puedo sacarlo, quemarlo, retorcerlo y él no duele. Lo que sí duele son las estructuras que lo recubren, particularmente las meninges. ¿Y por qué duelen? Por esta razón específica. Están inervados por fibras sensitivas del nervio craneal 5, del nervio craneal 10 y de los nervios espinales desde C1 hasta C3. Recordemos que el nervio espinal, el nervio craneal 5 se denomina trigémino y se llama trigémino porque tiene 3 ramas que van a dar la inervación sensitiva de la cara. La rama B1 oftálmica, la parte superior, la rama B2 o maxilar, el tercio medio de la cara, y la rama B3 o mandibular, pues el tercio inferior o la mandíbula. Pero así como emite fibras sensitivas para la sensibilidad de la cara, que es una sensibilidad muy, muy específica, casi tan específica como es la sensibilidad de los dedos, ese nervio también emite ramas meningias, las cuales van el B1, se va a encargar de irrigar toda la superficie de la base de cráneo anterior recubierta por meninge. Tanto el B2 como el B3 se encargan de irrigar la zona media o la fosa craneal media, y los nervios craneales, el décimo y nervios craneales, se encargan de inervar la fosa posterior. De allí entonces que cuando hay dolor de cabeza o la cefalea, una de las causas de cefalea es la más común de todas, es la cefalea producida por la contractura o tensión de la musculatura epicraneal que tiene relación con los músculos nucales. Es la mayor porcentaje de dolores de cabeza y se denomina cefalea tensional. Y es un tipo de cefalea secundaria. ¿Secundaria qué? A la tensión de los músculos epicraneales. Pero también existe una cefalea que es primaria, y la cefalea primaria es la que se ocurre por estructuras internas en el cráneo. Entonces, si yo tengo algún tipo de lesión tumoral que me está generando compresión o distensión de la dura madre, esa información sensitiva se transmite a mi área de corteza sensitiva, en donde se transmite a forma de dolor. De allí entonces que un momento muy importante para diferenciar la cefalea como motivo de consulta es determinar si ella es primaria o secundaria. La gran mayoría son secundarias, una minoría son primarias, y cuando son primarias debemos recordar que la que se distinguen son las estructuras sensibles dentro del cráneo. Una de esas estructuras sensibles son las meninges. La razón, su relación directa en inervación con el nervio trigémino en la rama B1, B2 y B3. Pero ¿hay otras estructuras sensitivas dentro del cráneo? Claro que sí. Específicamente la adventicia de las arterias cerebrales. La capa que recubre de forma externa las arterias también tiene sensibilidad, y tiene igual la sensibilidad porque ella necesita tener una correspondencia con el sistema nervioso autónomo que le informe a los vasos en qué momento contraerse o distenderse, y para ello necesita tener ese control sensitivo. De ahí entonces que los dolores de cabeza que se generan por vasoespasmo o por espasmo de una arteria o dilatación de una arteria se les denomina cefaleas vasculares, y en algunos conceptos de la fisiopatología de la migraña, que es un tipo de cefalea, aparece esa razón: una mala distribución en esos potenciales sensitivos que tienen los vasos, que son otro tipo de estructura que puede tener capacidad sensitiva dentro del cráneo. Esa última parte que estamos hablando de las cefaleas busca específicamente generar una relación entre lo que estamos hablando de anatomía con un concepto clínico. Entonces, que sea únicamente un elemento de anclaje de conceptos nada más. En su momento, cuando entren a sus áreas clínicas, tendrán la oportunidad de ahondar con mayor medida en ese concepto. Esta nuevamente repite lo mismo, solamente que se mejoró la visualización del letrero. Notemos que las meninges están representadas o inervadas por la rama 1, B1, la rama 2 o B2 y la rama 3, V3, ¿no es cierto? La V hace referencia al número romano 5, que es el número que le corresponde al trigémino, de allí sale la V, y se le menciona como V1, V2 o V3, o si ustedes prefieren llamarla V1, V2 o V3, o los que quieren ser mucho más pragmáticos, V1 oftálmica,
B2 maxilar y B3 mandibular. Creo que hay que recontraprendido el trigemio. En este corte cadavérico y posterior llenado venoso con parafina, se puede apreciar el seno longitudinal superior en toda su magnitud, recorriendo desde la parte más anterior, recordemos que inicia en el agujero ciego, acá en la apófisis crista galli, en la fosa craneal anterior, y recorre de forma transversal desde la parte más anterior a la parte más posterior. Y de esa manera es la longitud completa de este seno, el cual en su parte posterior va a desencadenar o va a tener un afluente hacia el seno transverso tanto derecho, y se puede mencionar que el afluente también al seno venoso transverso izquierdo, pero miraremos más adelante que aquí hay una apreciación anatómica que vamos a tener en cuenta. Esta es entonces la representación esquemática del sistema venoso o el sistema de drenaje de nuestro encéfalo. Vamos a hacer un recorrido recontra sencillo y ustedes lo van a poder memorizar así de manera muy práctica. La estructura más superior que podemos encontrar es el seno sagital superior, que recorre de la parte más anterior hasta la posterior, específicamente hasta la prominencia occipital interna. Este seno se encarga de recoger la sangre venosa que afluye de la corteza cerebral y de la parte más superficial a través de las venas corticales que están imbricadas aquí en los surcos y en los giros de nuestro cerebro. Recogen esa sangre venosa que vienen de producto de venas y vénulas más pequeñas, hasta de capilares, vénulas, venas, hasta llegar a este gran seno. Y posteriormente a eso, él drena en este sentido y va a llegar aquí a algo que se denomina la confluencia de los senos, o también se denomina presa de Erófilo, que es el epónimo clínico. Ese seno sagital superior drena en esa presa de Erófilo o en la confluencia de los senos. El seno sagital inferior, que es aquel que recorre el borde libre de la hoz del cerebro, drena en una estructura que se denomina el seno recto. Y el seno recto, a su vez, drena en el seno transverso del lado izquierdo. Podríamos decir entonces que aquí hay una pequeña disparidad en asimetría, puesto que no exactamente el seno transverso izquierdo es igual al seno transverso derecho. Hay mayor dominancia en el lado derecho que en el izquierdo. Por lo tanto, el seno sagital superior drena en el seno transverso del lado derecho, y el seno transverso del lado izquierdo, quien le afluye a él es el seno recto. Pero este seno recto viene de la conformación también previamente del seno sagital inferior y por la parte inferior de una que se denomina la vena de Galeno. Y la vena de Galeno, a su vez, fluyen a ella dos venas que son las venas cerebrales internas. Y a esas venas cerebrales internas vienen de una estructura vascular anterior a ellas, que son los senos petrosos superiores o incluso el mismo seno cavernoso. Vamos otra vez entonces desde adelante. Si nosotros hacemos un recorrido de cómo se drena el sistema venoso desde la parte anterior, podríamos decir que hay afluencias de vena oftálmica, ¿no es cierto?, hacia estructuras posteriores junto con el seno parietal hacia el seno cavernoso. El seno cavernoso se encuentra al lado y lado de la hipófisis. Este seno cavernoso drena a través de las venas cerebrales internas y de una vena que se denomina la vena basal de Rosenthal, drenan a estructuras más posteriores. El seno cavernoso a través de las venas internas a la vena de Galeno junto con el seno sagital inferior al seno recto y el seno recto al seno transverso del lado izquierdo. Por la parte superior, seno sagital superior que drena a la confluencia de los senos y a su vez al seno transverso derecho. El seno transverso izquierdo y derecho se continúan con una estructura en forma de sigma, de esa letra, y de allí aparece el seno sigmoideo porque hace perfectamente esa curvatura parecida a una S de sigma.
Esa seno sigmoideo se continúa con la vena yugular, la cual emerge del cráneo a través de la vena yugular externa, ¿no es cierto? Interna, perdón, y esa vena yugular interna pues ya va nuevamente a ocuparse de la circulación o va a drenar en el sistema venoso cava para nuevamente recircular a través del circuito cardiopulmonar. Lo mismo ocurre del otro lado, el seno transverso del lado derecho pasa al seno sigmoideo y del seno sigmoideo a la vena yugular. El sistema venoso busca recorrer toda la sangre desde lo más profundo hacia lo superficial y desde lo más anterior hacia lo posterior, porque todo este sistema de drenaje debe confluir en las venas yugulares, que es el lugar por donde emerge la sangre venosa dentro de nuestro cráneo. De allí entonces que el sistema de la vena yugular es un buen puesto en donde yo puedo colocar un dispositivo y con este dispositivo medir el grado de oxigenación que tiene el cerebro. Porque si por sistema arterial nutre esta neurona y esa neurona capta cierto porcentaje de oxígeno y el resto lo devuelve al sistema venoso y yo logro medir en esta yugular, en el golfo de la yugular, qué medida de oxígeno fue utilizado por el cerebro, puedo determinar qué tanto ese cerebro está funcionando de manera adecuada. Este lugar, el golfo de la yugular, me permite dar muchas validaciones, particularmente en el manejo neurointensivo, porque me permite saber qué tanto se está oxigenando ese cerebro, qué tanta glucosa está recibiendo y qué tanto la está aprovechando. Y en algún momento existirán formas de marcadores de trauma a través de la proteómica que me permita determinar los desechos metabólicos del cerebro como predictores de lesión hacia futuro, que es un campo de investigación súper bonito y en pleno desarrollo. Es extrapolar si un paciente sufre un trauma de cráneo y yo mido ciertos niveles de sustancias aquí en el sistema venoso del cerebro, de acuerdo al nivel yo puedo proyectar el grado de daño, de secuela que ese paciente puede tener, porque se ha notado la correlación que existe entre ciertas sustancias y ciertos grados de secuelas neurológicas. Y eso me permite a mí hacer muy rápido una predicción de qué va a quedar de ese paciente después de ese traumatismo o después de ese accidente cerebrovascular o isquémico o hemorrágico o lo que se ocurra ahí dentro. Entonces, esa es una importancia clínica muy válida del sistema venoso que lo estamos viendo de una forma general en nuestra clase del día de hoy. En esta imagen axial se puede apreciar lo que mencionábamos. Si nosotros hacemos un corte de esta zona, quitamos todo esto superior y miramos esto. Los dos senos cavernosos al lado y lado de la hipófisis comunicados entre sí por unos senos que se denominan intercavernosos, un circuito intercavernoso, que drena hacia los senos petrosos superiores. De los senos petrosos superiores se comunican con el seno sigmoideo, mencionamos a la vena basal de Rosenthal, el seno que en este caso sería el seno sagital inferior, el cual se continúa con la cerebral magna y con el seno recto, y este a su vez drenando de forma asimétrica en el seno transverso izquierdo, mientras que el seno sagital superior drena en el seno transverso derecho. Este nos sirve para determinar la asimetría que existe. No es que llegue al seno sagital y exactamente drena hacia los dos senos. Es más prudente anatómicamente mencionar que el seno sagital superior tiene predilección por el seno transverso derecho, mientras que el seno recto tiene predilección por el sistema venoso transverso o el seno transverso izquierdo. En esta imagen nuevamente repetimos lo mismo, seno sagital superior, seno sagital inferior. El seno sagital inferior se continúa en este caso con el recto y el recto a su vez se continúa con el seno transverso. Aquí miramos los senos cavernosos, que son una conexión, un trabeculado venoso que se encarga de recoger todo el producido de la hipófisis como reina del sistema metabólico y por ese mismo sistema drenarlo hacia la circulación para que pase al sistema arterial y del sistema arterial se disemine en los órganos respectivos de acuerdo a la acción de la hormona necesaria. Esta imagen también nos sirve para apreciar que estructuras vasculares muy superficiales, incluso visibles en nuestra cara, como son las venas, por ejemplo, supraorbitarias, guardan una relación muy cercana con estructuras internas y de gran importancia como son el seno cavernoso.
A este triángulo que se forma entre el ápice de acá del dorso nasal y las dos prominencias malares se denomina el triángulo de la muerte. Y la razón para denominarlo así es que lesiones tumorales o infecciosas que ocurran en ese lugar con facilidad pueden ser drenadas a estructuras venosas superficiales que a su vez drenarán en estructuras venosas profundas generando graves problemas clínicos al generar trombosis o infecciones al interior de esta estructura inmaculada que se encuentra aquí adentro. De allí entonces la recomendación médica de que lesiones tipo forúnculos, acné o infecciones faciales no sean manejadas de forma tan, ¿cómo se puede decir? Tan superficial, porque con facilidad una infección, un absceso en la cara puede drenar a estructuras profundas venosas. ¿De acuerdo? En esta imagen, en este corte coronal, podemos apreciar específicamente el seno cavernoso. El seno cavernoso que se encuentra al lado y lado de la hipófisis es una estructura vascular especializada que dentro de sí tiene trabéculas. De allí entonces el nombre de seno cavernoso, por la presencia de cavernas en su interior. La pared del seno cavernoso, que es un repliegue de dura madre, se encuentran dentro de esa pared y de ese repliegue de las dos capas de dura madre que mencionamos previamente, se encuentran unos nervios craneales que están dispuestos en este corte, se los puede apreciar. La pared del seno cavernoso entonces está provista del nervio oculomotor, es decir, del tercero, del troclear, que es el cuarto, de la rama oftálmica del nervio trigémino y de la rama maxilar del nervio trigémino. Es decir, que del trigémino el único que no pasa por el seno cavernoso es la rama mandibular, que es la V3. Eso al lado y lado del seno cavernoso por su pared lateral. Y por la pared medial del mismo se encuentra embestida dentro de ese seno venoso la arteria carótida intracavernosa, que es la porción de carótida que se encuentra dentro del seno cavernoso, y al lado de ella se encuentra el nervio, el sexto nervio craneal, que es el abducens. Si a través de esta estructura, que es muy pequeña, atraviesan los nervios tercero, cuarto, quinto y sexto, podríamos determinar entonces que una alteración en este lugar se va a traducir clínicamente en una alteración en los movimientos oculares, porque el nervio tercero, el cuarto y el sexto se encargan de los movimientos oculares, tanto para llevar hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado o de forma oblicua el globo ocular. Entonces, alteraciones en este nivel me afectan los nervios y por tanto me van a afectar la función de la musculatura extraocular. En esta imagen se aprecia un poco más grande en la pared lateral, de arriba hacia abajo está el tercero, el cuarto, el quinto, y en la cara más medial está el sexto, guardando relación con la arteria carótida interna. Esta imagen repite la anterior. En esta repite la del inicio, en donde hablábamos acerca de los espacios y la disposición de las capas, de ahí que no veo oportuno repetirla. Seguimos entonces, salimos de la dura madre y entramos en la aracnoides. La aracnoides, que es la segunda capa, es fácil de reconocer porque es esa membrana que recubre los surcos y se mira de esta forma, como una tela de araña que está uniendo. Aquí ya ha sido desprovista de aracnoides, mientras que aquí la aracnoides aún está presente y aquí el disector está levantando la aracnoides. Un procedimiento quirúrgico muy bello dentro de nuestra especialidad es hacer la disección del valle silviano o romper las aracnoides que unen la cisura lateral de Silvio. Recordemos que la cisura lateral de Silvio se encarga de dividir el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. Y al interior de esos dos lóbulos, en la parte profunda, se encuentra la ínsula. Entonces, para llegar hasta ese lugar hay que disecar toda esa estructura. De allí entonces que la mejor forma de explicarlo es mirando pues un videito en donde hay alguien que lo está haciendo. Entonces ahora me indican, mis estimados doctores, si la imagen que les comparto es visible en sus computadores. ¿Esa imagen se puede ver en sus computadores, doctores? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor.
Excelente. Entonces, solo para mirar, esta es una imagen de resonancia magnética del lado izquierdo, que es al contrario, recuerde, está normal. Esta es la cisura de Silvio. Este sería el lóbulo de la ínsula. Del otro lado hay algo que no está normal. Dentro de esa cisura y oprimiendo el lóbulo de la ínsula, hay esta lesión tumoral, ¿no es cierto? Podemos apreciarla como está en este corte coronal desde la parte más superficial a la interna, y esta es la cisura de Silvio. Es decir, que si vemos el otro lado, al abrir esta cisura llegamos a la ínsula, ¿no es cierto? Por lo tanto, al abrir esta cisura vamos a caer directamente en el tumor, que es el lugar donde vamos a intervenir. Pero para llegar a ello, tenemos que primero encontrarnos con la cisura de Silvio, que está acá en un espécimen real. Este es entonces una área de craneotomía. Podemos apreciar esta belleza aquí abajo, que es el cerebro. En la parte superior está el lóbulo frontal y en la parte inferior estaría el lóbulo temporal. Podríamos decir fácilmente que este lóbulo frontal, aquí estaría el giro orbital triangular y opercular, ¿no es cierto? En esta disposición hacia atrás. Y en este, que sería el giro temporal superior. Y este es la cisura de Silvio. Si ustedes notan, la cisura de Silvio tiene esta membrana blanquecina que está uniéndolas. Esa es específicamente el aracnoides. El cirujano en su mano derecha tiene un instrumento cortante, que es la punta de una aguja de insulina, para que más o menos determinen ustedes el, em, el, la ampliación que se está haciendo por medio del microscopio. Y este instrumento que está aquí al lado, del lado izquierdo, es una cánula de succión. Entonces, movimientos muy suaves tienen que ir disecando la membrana aracnoidea, y recuerden que la membrana aracnoidea, aparte de recubrir el cerebro, también recubre los vasos. Muy cercano a milímetro de la derecha se encuentra una arteria, una rama de la cerebral media, que la idea es no llevársela, puesto que si se rompe, esa arteria se amputa, y todo el daño que se puede hacer al dañar una arteria de esas es un accidente cerebrovascular isquémico de toda la zona que irriga esa arteria, que la miraremos más adelante, que es bastante considerable. Básicamente son los 2/3 anteriores de un hemisferio cerebral. Con ese instrumento, que es un hook curvo, se encarga de seguir haciendo la disección, todo eso con toda la paciencia requerida, porque amerita hacerlo con mucho cuidado. Y nuevamente ese instrumento cortante va haciendo la disección de la capa aracnoidea. Este cuadrito que se observa acá es un cotonoide, que es un material hecho de algodón quirúrgico, que permite, es muy suave con el tejido cerebral y permite hacer la succión encima de él para ir quitando la humedad dada por el líquido cefalorraquídeo, por la sangre que puede haber. Noten ustedes que ya hizo una muy buena disección. Al lado derecho tenemos una arteria. Al lado izquierdo pues tendríamos la parte inferior del lóbulo frontal. Este proceso o este video que está grabado así obviamente requiere de mucho tiempo en real, porque aquí hay una edición pues muy grande. Para llegar a esto tiene que haber pasado muchísimo tiempo, incluso horas para ello. Allí va haciendo el corte, y la idea es disecar toda la aracnoides posible, porque un principio fundamental en neurocirugía es hacer una muy buena navegación cisternal, y eso implica hacer un buen recorrido quirúrgico por el espacio aracnoideo, que es la piscina por donde uno puede moverse básicamente. Del lado derecho tiene una pinza bipolar que se encarga de hacer coagulación, y nuevamente continúa con su instrumento filoso haciendo la respectiva disección. Bueno, tal vez esta cirugía no es tan emocionante como las de cirugía general, donde se mira el corazón sangrante, donde se mira pues el intestino salido. Tal vez no tiene la misma emoción. De allí que tal vez las preferencias del estudiante de medicina hacia las áreas de las neurociencias son muy limitadas, porque implica estar muchas horas y mucho tiempo mirando la misma imagen dentro del mismo salón de operaciones, en el mismo pequeño hueco, y durante horas. Y esas horas perfectamente pueden pasar 12 a 18 horas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, mientras que el cirujano puede operar un apéndice en 20 minutos, ¿no es cierto? Tiene mayor
es mucho más productivo. Pero aquellos bichos raros que nos termina gustando la neuro, pues termina buscándole su pasión. Para cada gusto, ¿cómo es el dicho? Para gustos los colores. Entonces, eh, espero que con este video motive a algunos a las neurociencias o definitivamente desilusione a muchos y se vayan por otras áreas mucho más apasionantes que esto. Listo. Entonces, ahí está llegando ya a la profundidad de la cisura de Silvio. Noten ustedes que no es tan profundo, pero ahí, al menos donde está haciendo con la tijera de microdisección, ya está llegando al área de afluencia tumoral para empezar a identificar tumor y empezar a hacer la disección del mismo. Noten ustedes que ha sido una cirugía bastante limpia hasta el momento. Avancémoslo un poco más para que no se me vayan a dormir. Se quedó corto en la incisión, decidí ampliarla un poco. Empieza a buscar las ramas afluentes vasculares del tumor para cegarlas, y aquí al final se puede observar, al final aquí en el valle, en el piso de ese valle, el tumor. Ahora sí, perfectamente la pregunta puede ser, ¿y cuál coño es la diferencia entre este tejido que dice usted que es tumor y este que es tejido normal? Si ustedes le ponen mucha fe, y con muchos ojos de fe, noten que la coloración de este tejido es diferente a la de este tejido. Al menos díganme que sí, para no parecer tan loco. ¿Sí les parece diferente o no? Sí, un poco, doctor. Uy, sí, claro. Uf, claro que sí, seguro. Mira, entonces, pero lo que sí es inevitable es notar que cuando se empieza a aspirar ese tejido, la consistencia sí es completamente diferente. Y eso es lo que hace que posteriormente en unas 6 u 8 horas más de disección se logre sacar ese tumor. Bueno, volvemos otra vez y ya estamos por terminar, mis estimados. Voy a compartirles nuevamente la pantalla de nuestra. Perfecto. Aquí. Volvimos al PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Gracias, doctor. Aquí no vamos a ahondar mucho porque básicamente repetir lo mismo, y esto lo hablamos cuando hablamos médula espinal. Así como el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y el cerebelo están revestidos de esas tres capas de meninges, la médula espinal también hace lo mismo. La parte más externa, la dura madre, la más interna, aracnoides, y la más interna, la pía madre. Solo de recordar acá que la dura madre cumple el mismo principio que lo hace en el cráneo. Cubre la totalidad de la médula espinal y provee un ligero camino al inicio de la salida de los nervios espinales. De allí que estos también están embebidos dentro de esa dura madre. Dentro de ella está la aracnoides y dentro de ella está la pía madre. Los mismos espacios que se formaron en el cráneo, tanto epidural como subdural como subaracnoideo, también se forman en la médula espinal y cumplen los mismos objetivos y tienen las mismas características, obviamente en un volumen de tejido mucho menor que al cráneo. Para finalizar, la aplicabilidad práctica de esta clase es que las meninges pueden ser asiento de unos tumores denominados meningiomas. Los meningiomas, como en este caso de acá, nace de la meninge y empieza a desplazar el tejido cerebral subyacente. Este es un meningioma, ejemplo de un meningioma. Esta imagen la habíamos visto previamente. Se encuentra una colección de sangre en el espacio subdural. Hay formas de identificar cuándo es subdural y epidural. La clásica es que el subdural forma una especie de semiluna o de media luna, mientras que el epidural forma un lente biconvexo. Que es el epidural, pues se encuentra entre la capa externa de la dura madre y la superficie interna de la bóveda craneana. Este, que es el subdural, se encuentra entre la capa interna de la dura madre y la cara externa de la que está por encima de la aracnoides, perdón. Y me hace falta aquí una imagen de un sangrado subaracnoideo. Ahora lo recuerdo, no la puse. Y en la imagen inferior podemos apreciar un seno cavernoso de un lado y el del otro, pero hay algo que no está simétrico. Aquí hay algo que no es normal. Mientras que el de acá es completamente normal, este es anormal.
Aquí entonces se considera un síndrome del seno cavernoso. ¿Qué es un síndrome del seno cavernoso? Una alteración en ese lugar anatómico que, si nosotros recordamos, por ese seno cavernoso pasa la arteria carótida, el sexto, el tercero, el cuarto y el quinto, los síntomas estarán derivados de las funciones que tienen esos nervios. Haremos una clase de nervios craneales, pero nos vale la pena esa diapositiva para verla. En esta imagen se puede apreciar un paciente con un síndrome de seno cavernoso. Obviamente el lado izquierdo es el del problema. Entonces le decimos aquí al paciente, señor, abra su ojo. Él abre sus ojos, pero el izquierdo no lo puede abrir. La acción de cerrar el ojo y de abrirlo está comandada por una rama del tercer nervio craneal, que es el oculomotor. Luego le digo al señor, como está aquí, como no puede abrir el ojo, utilizo mi dedo, alzo el párpado y miro que su ojo está centrado y él está mirando enfrente. Pero noto otra diferencia. Esta pupila está diferente a esta. Ahí sí no me pueden decir que no se la mira. ¿Se mira diferente esta pupila con esta? Sí, doctor. Sí, Doctor. no, definitivamente sí, es como el color del tumor de la ínsula. Este sí es mucho más claro. Mire su merced acá que tiene esta pupila más dilatada que esta. La contracción y dilatación pupilar también están comandadas por unas ramas del tercer nervio craneal. Es decir, que aquí ya tenemos dos daños del tercer nervio. La apertura del párpado, dos, la contracción de la pupila. En la tercera imagen yo le pido a mi paciente, le digo, por favor, señor, mire hacia afuera. Con su ojo normal lo lleva hacia afuera, pero este ojo lo deja quieto. Significa que este músculo que se encuentra acá y se encarga de traccionar este globo ocular también está dañado. ¿Cuál es este músculo? El músculo recto interno, que también entonces es una representación de un nervio que está dañado. En este caso ya no es el tercero, sino el cuarto, que es el troclear, ¿no es cierto? Luego a este mismo personaje le pido que mire hacia afuera. Es decir, con este ojo que mira hacia adentro, pues el otro debería mirar hacia afuera. Para mirar hacia afuera necesito el sexto o el abducens, que es el que lleva el glóbulo ocular hacia afuera. En este caso, el ojo derecho está bien, pero el izquierdo no puede llevarlo ni hacia adentro ni hacia afuera, está fijo. Y por último le digo a mi paciente, señor, mire hacia abajo. Él con su ojo sano mira hacia abajo, pero con su ojo enfermo no lo mueve. Podríamos decir entonces que están tomados todos los nervios extraoculares de este paciente. Y junto con esos nervios extraoculares también las funciones de la musculatura intraocular. Recordemos que la acción pupilar se da a través del esfínter de la pupila, que es un músculo. Entonces, si el tercero se encarga de los movimientos oculares externos del ojo e internos de la pupila, está dañado. El cuarto está dañado por no poderlo llevar hacia adentro y hacia abajo el ojo. Y el sexto está dañado por no poderlo llevar hacia afuera el ojo. Entonces tengo configurados todos los nervios que pasan por este lado. Si a eso le sumo que el seno cavernoso está bloqueado por algún tipo de drenaje, recordemos que la vena oftálmica que me drena sangre de este ojo hacia el interior del seno cavernoso va a permanecer más inyectado el ojo porque no tiene un buen drenaje venoso. Por ejemplo, entonces, esta inyección conjuntival significa que hay un mal retorno venoso. Y si a eso le sumáramos adicionalmente una alteración de la arteria carótida intracavernosa, pues el síndrome sería completísimo. Esta es una imagen que vale la pena recordarla cuando miremos las funciones de los nervios craneales. Pero más que todo cuando ustedes tengan la capacidad y el juicio clínico de enfrentarse a este paciente y decir, ese ojo le pasa algo, no está normal. Y si ese ojo funciona de forma normal con estos nervios, ¿qué ocurre cuando estos nervios no están funcionando? Y la respuesta está en cada una de las maniobras que este examinador hizo y los plasma en esa fotografía. No hay necesidad de que se aprendan estas funciones de los ojos todavía porque no es clase ni es el objetivo ni la competencia de esta clase. Pero solamente necesito que hagan un fenómeno de anclaje neuronal de esta imagen con la función que acabamos de ver del seno cavernoso y su disposición anatómica. Listo. Siendo así, mis estimados y bien queridos estudiantes, ¿hay algún tipo de inquietud o están complacidos?
Preguntas, recomendaciones, profecías, no sé, cualquier cosa que quieran decir en este momento. ¿No? Bueno, Doctor, doctora, le escucho. ¿nosotros cómo podríamos identificar un tipo de dolor de cabeza si es secundario o primario? Así como, pues para saber si es grave o no. Bueno, responder a esa pregunta es recontra amplio, doctora, porque implica una serie de procesos previos. Pero tal vez, ¿qué es mi doctora en ese momento reconociendo esto? El gran volumen de cefaleas es secundaria, y es decir, son las más benignas. Y los dolores de cabeza primarios son aquellos a los que hay que buscarles más estudios. ¿Cómo yo reconozco una primaria y una secundaria? Buscando ciertas señales de alarma que se les denomina las red flags o las banderas rojas de los dolores de cabeza. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Que el dolor de cabeza se acompañe de trastornos sensitivos faciales o corporales, es decir, que cuando me duele la cabeza, adicionalmente tengo adormecimiento de un lado de la cara o adormecimiento de una mano, de una pierna o de un hemicuerpo. Eso no es normal. Cuando la intensidad del dolor sea súper fuerte, medida en una escala analógica del dolor que se denomina escala de EVA, escala visual analógica, que el paciente refiere que su escala es 10 sobre 10. Eso no es normal. Claro que esa es una apreciación muy subjetiva porque hay pacientes que su umbral del dolor es mucho más bajo y recuerdan o reconocen, si uno les pregunta de 1 a 10 qué tanto te duele, y pues en su histrionismo me duele 12, y tú los ves que no tienen cara de tener un 12 de dolor. Adicionalmente a eso, que existan manifestaciones oculares o auditivas, es decir, fosfenos o tinnitus. Fosfenos son que mire luces o que mire destellos de luz junto con el dolor de cabeza. Eso no es normal. Tinnitus, que escuche pitos en el oído cuando está con el dolor de cabeza. Eso tampoco es normal. Esas son algunas de las señales de alarma, de las red flags que hay que tener muy, muy presentes. Son las banderas rojas que uno dice, este no es un dolor de cabeza secundario, es muy seguramente un primario. Y ahora sí, establecer cuál es la causa del primario ya implica una serie de estudios. Siendo así las cosas, lo importante sería reconocer cuáles son las banderas rojas de los dolores de cabeza. Hay una clasificación que no recuerdo el epónimo en este momento, que permite, porque incluso hay una asociación, la Asociación del Dolor de Cabeza, es una asociación británica, que se dedica específicamente a los temas de cefalea. Sí, Muchas vale gracias, como doctor. respuesta. Sí, muchas Sí, gracias. señor. Bueno, doctor. Y de alguna forma, pues las señales de alarma es, y mucho más nosotros como estudiantes de medicina, tenemos la capacidad absurda de automedicarnos y de creernos pues los super formuladores para nosotros mismos. Entonces, sí es preferible ante ese tipo de señales consultar. Es bueno hacerlo, al menos el dolor de cabeza no hay que dejarlo evolucionar de forma tan folclórica. Bueno, mis doctores, entonces aviso parroquial, el día jueves a las 7 p.m. Igual que el grupo pasado, no he querido incomodarlos con el taller porque sé que su capital en este momento está invertido en sus pruebas parciales, que no solamente es la mía, sino que sé que deben estar en otras. Pero salidos de esto, en la semana ya les envío su taller para que puedan hacerlo en el transcurso de la semana entrante y poder sacar la nota adicional de eso. Entonces, el día jueves a las 7 Pregunta. p.m. nos vemos. Doctor, dígame. Doctor, lo de las vías ascendentes y descendentes, eso no lo hemos visto todavía. ¿Lo dejamos para después de este parcial o cómo? Sí, de esa clase cuando hablamos de médula espinal hablamos de la configuración externa general y de la disposición de la sustancia gris al interior. Pero tanto tractos, fascículos y vías ascendentes y descendentes se corresponden con una clase específica que no es objeto de este parcial. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, doctores. Feliz noche. Pasen una Doctor, descansada. Sí, doctora, dígame. una pregunta. ¿Cómo es la forma del parcial?
El parcial está diseñado al igual que hemos hecho los quizzes, mediante una plataforma de selección múltiple. Es difícil intentar hacer un parcial con respuesta abierta y validarlo pues a través de un sistema, porque si alguien me responde seno longitudinal superior y alguien me dice seno sagital superior, las dos son muy reales. Entonces configurar las múltiples respuestas en un sistema abierto es muy complejo. Por lo tanto, el parcial será diseñado de la misma forma como el anterior: selección múltiple, falso verdadero, correlación, reconocimiento de imagen, al igual como hemos hecho los quizzes, solo que con un número mucho mayor de preguntas que abarque la totalidad de los temas que hemos apreciado. Ah, ya, vale, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, mis Doctor. estimados doctores, Doctor, No, que siga ella, luego voy yo. ay, mira, estaba aquí con el nombre de mi hija. Díganme. doctor, y en cuestión del tiempo. El tiempo estará dado de acuerdo al número de preguntas que haga. Con el grupo pasado hicimos 54 preguntas y dimos 50 minutos de tiempo. Pero no eran 54 preguntas, eran como alrededor de 22 preguntas, pero habían algunas preguntas que tenían 5 o 6 puntos de donde sacar. Pero el tiempo estará representado de acuerdo al número de preguntas que hagamos. No lo he terminado todavía su examen, por eso no puedo decirle es este. Lo que sí es definitivo es que será de acuerdo a lo que hemos hablado. No es nada diferente a eso. Doctor, otra Doctor, pregunta. disculpe. Sí. ¿El parcial contiene imágenes o solamente van a hacer preguntas? Así. No, también tiene imágenes de reconocimiento, porque es Ah, lo ya. más parecido a lo práctico que podemos hacer, porque imagínense, anatomía sin un contexto práctico es una cosa. Vale, Tampoco doctor. nos podemos reinventar tanto. Vale, muchas Doctor, gracias. Sí, ¿le podría pedir un favor? ¿Nos puede compartir estas diapositivas? con mucho gusto, y para hacerlo inmediatamente y no olvidarlo, se las voy a enviar en este momento a su autor Sebastián para que él vea la forma de compartírselas, porque tengo el inconveniente que suelo olvidarlo. Aquí está. Espérenme un ratico. No me abandone para hacerlo, porque yo cierro esto y se me olvida. Esto debe estar por aquí. A ver, regálame un segundo. Si quieren, vayan haciendo otra pregunta si consideran necesario hacerlo. Diga, doctora. Pues no sé si a mis compañeros les pasó que en el quiz, en el momento de cambiar la hoja, pues para la siguiente pregunta, se necesita pues que el internet esté como en estado óptimo, si no pues se demora en cargar. Entonces ¿Ya? no sé si hay la posibilidad de dejarlo como en una o dos hojas máximo. En una hoja, listo, va a quedar en dos hojas. La primera hoja es donde están los datos generales y la segunda hoja será la del desarrollo del examen. Gracias. Listo, Doctor, yo tengo una pregunta, qué pena. suéltela. Este tema, pues ahorita que mencionó los del dolor de la cabeza y migrañas, pues, ¿cómo es la relación de las migrañas con afasia? Porque en algunos pacientes cuando les da migraña desarrollan ahí mismo en ese momento como una especie de afasia en la que no pueden hablar. Sí, señor, y más o menos la explicación a eso, doctor, va en relación a que la migraña, por tener un contexto vascular, y generalmente ese contexto es por un vasoespasmo, el vaso se cierra y esa diferencia de diámetro del vaso se traduce en dolor. Pero el cerrar el vaso implica disminuir o privar de sangre a un área específica del cerebro. Y si esa área específica del cerebro se representa con el área del lenguaje, pues obviamente el paciente va a desarrollar afasia. O si esa privación de sangre está relacionada con el área motora, el paciente va a desarrollar algún tipo de paresia, hemiparesia o no sé, algún tipo de trastorno en la sensibilidad y en la movilidad. Entonces, básicamente está en relación a la fisiopatología vascular que encierra la migraña. De allí que parte de los tratamientos para el manejo de la migraña se hacen a partir de
de medicamentos que permitan una adecuada vasodilatación, o calcioantagonistas como el nimodipino, por ejemplo. Reenviar, aquí debo reenviarlo. Ya. Entonces haría parte de la misma fisiopatología, pues por así decirlo. Doctor Sebastián, ahí se fue. Listo, doctor, gracias. Bueno, mi hermano, el doctor Sebastián, creo que confírmeme si ya le llegó el envío de la clase de hoy para que se lo remita a sus compañeros, por favor. Sí, doctor, ya me llegó. Listo, compadre. Doctor. Bueno, entonces, uy, suéltela. Ahora, hoy sí están muy habladores ustedes. Díganlo. Doctor, ¿las imágenes del parcial van a ser como las imágenes que nos ha puesto en las diapositivas o de un cuerpo real? Ay, buena idea, doctora. Es una muy buena idea, doctora. No las tengo todavía cargadas las imágenes, pero lo que sí es que van a ser imágenes que ustedes puedan reconocer. Creo que es más fácil incluso cuando se hace con cadáver fresco en los cadáveres destruidos que tenemos en la universidad. Entonces, que su preocupación no sea la condición técnica del examen, porque esa preocupación es mía. La preocupación de cada uno de ustedes, mis estimados, es reconocer lo que tienen que reconocer durante el tipo de tiempo que se tiene que hacer. Que el examen no está ni estará nunca, al menos en mi materia, diseñada para fregar y joder a nadie, sino soy de la idea que los exámenes son un momento más de aprendizaje. Y entonces eso tiene que ser así. ¿Oyó? Gracias, doctor, gracias. Bueno, doctora. ¿Que ya me puedo ir o qué? Listo, entonces. Estimadísimos, fuerte abrazo, buenas noches, nos vemos el jueves. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.